Hola a todos, mi nombre es Jania Capaceta, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy me compete hablarles sobre un tema el cual considero de suma importancia para la población en general, especialmente para la población masculina. El cáncer de próstata es una entidad muy frecuente en hombres generalmente mayores de 65 años. Es importante saber que en México este tipo de cáncer se diagnostica en etapas avanzadas. Esta es la razón por la cual considero a este tipo de cáncer de mucha importancia. La próstata es una glándula masculina que se encuentra ubicada justo debajo de la vejiga y por delante del recto. Su función principal es la producción de líquido prostático. El líquido prostático es el encargado de dar protección a los espermatozoides y esto facilita la reproducción. En cuanto a su epidemiología, se dice que el cáncer de próstata afecta 1 de cada 7 hombres y 1 de cada 32 hombres morirá. También es más frecuente en afroamericanos, es muy raro que se presente en hombres de menos de 50 años. En México, el 40% de los pacientes se diagnostica ya con metástasis, o sea, en una etapa muy avanzada. Y la edad promedio de muerte son 77 años. Entrando a los factores de riesgo, el primer factor que vamos a mencionar son los factores hereditarios. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el paciente tiene un familiar de primer grado, por ejemplo su papá, que tuvo cáncer de próstata, él tiene más probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Otro factor que podemos encontrar es la edad. La edad, como ya lo mencioné, se da principalmente en hombres mayores de 65 años. También influye la raza. La raza negra tiene una mayor probabilidad por desarrollar cáncer de próstata. Otro factor es la inflamación crónica de la próstata y también la obesidad y el tabaquismo. Es importante mencionar que la obesidad y el tabaquismo son factores de riesgo que se encuentran regularmente en todos los tipos de cáncer. En cuanto a los síntomas, generalmente el paciente con cáncer de próstata no presenta síntomas, pero entre los síntomas que se pueden presentar son polaquiuria, la cual consiste en aumento de las veces que el paciente va al baño, no aumento de la cantidad, sino aumento de las veces. También está la disuria, que es la dificultad o dolor al orinar. También encontramos la incontinencia urinaria, la cual el paciente sigue goteando después de hacer del baño. Y también encontramos sangrado en semen y orina y disfunción eréctil. El tamizaje consiste en un diagnóstico precoz. Este ha entrado en controversia debido a que hay casos de cáncer de próstata que no requieren de tratamiento, pero en México no se debe de dejar de recomendar debido a que se diagnostica en etapas muy avanzadas. Este consiste en la detección del antígeno prostático específico, el cual sus valores normales son menores de 4 nanogramos sobre mililitros, y también mediante el tacto rectal. El tacto rectal entra en mucho tabú y en mucha controversia en los hombres, pero debo decirles que es demasiado importante realizarse el tacto rectal porque de esa manera se puede llegar a un diagnóstico precoz de cáncer de próstata y que este se presente en etapas tempranas. También es importante mencionar que solo 1 de cada 4 pacientes con un tacto rectal anormal y un antígeno prostático específico mayor de 4 nanogramos sobre mililitros va a tener evidencia de cáncer de próstata en la biopsia. En cuanto a las recomendaciones, ¿cuándo empezar a realizar un tamizaje de cáncer de próstata? Bueno, generalmente el tamizaje se debe realizar entre 50 y 59 años, pero en pacientes que presentan factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, se debe realizar a los 50 años. Y en pacientes que tienen factores de riesgo altos, por ejemplo, que sean de raza negra o que tengan familiares de primer grado, se debe empezar a realizar de los 40 a los 45 años. También en pacientes de 45 a 75 años que tuvieron un antígeno prostático específico menor de 1 nanogramo sobre mililitro y un tacto rectal normal, se recomienda realizar un tamizaje cada 2 a 4 años.
En pacientes con antígeno prostático específico de 1 a 3 nanogramos sobre mililitros y un tacto rectal normal, se recomienda realizar cada 1 a 2 años. Y en pacientes con antígeno prostático específico mayor de 3 nanogramos sobre mililitros y un tacto rectal sospechoso, se recomienda plantear la realización de una biopsia. Y por último, en aquellos pacientes con un antígeno prostático específico anormal y un tacto rectal anormal, se plantea realizar un ultrasonido transrectal y biopsia. El diagnóstico. Podremos considerar que el diagnóstico definitivo es el diagnóstico por medio de una biopsia, el diagnóstico patológico e histológico. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma con un 95%. También podemos encontrar otros tipos como los tumores neuroendocrinos de células pequeñas, sarcomas y linfomas. Para poder realizar un diagnóstico histológico se tiene que basar en la escala de Gleason. La escala de Gleason es una escala que se basa en puntuaciones, pero la escala de Gleason puede llegar a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque sus datos son con base a lo que el patólogo observa. La escala de Gleason consiste en 5 grados. Estos 5 grados van a tener diferentes puntuaciones y estas puntuaciones van a tener una definición. Después de haber realizado una clasificación histológica, vamos a estapificar el cáncer. Se va a estapificar por medio del TNM. El TNM es un sistema que se basa en T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. También es importante mencionar que están los estudios de extensión. Los estudios de extensión se van a realizar con base a Gleason, expectativa de vida, antígeno prostático específico y tumor. En pacientes con una expectativa de vida menor o igual a 5 años o asintomáticas, no se va a realizar ya ningún estudio ni ningún tratamiento hasta que el paciente presente síntomas. En pacientes con una expectativa de vida mayor a 5 años o sintomáticos, se puede realizar un gamagrama óseo, una tomografía pélvica o una resonancia magnética. Entrando al tratamiento, ese se puede dividir en cáncer localizado y cáncer metastásico. Para cáncer localizado podemos utilizar diferentes técnicas de tratamiento. Esa puede ser vigilancia, prostatectomía radical, radioterapia y también un bloqueo androgénico. Para poder realizar o llevar a cabo el tratamiento adecuado, se ha dividido en diferentes grupos dependiendo del riesgo. Tenemos a muy bajo riesgo, riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo. En muy bajo riesgo, los pacientes se encuentran en etapa clínica T1C o menor con un Gleason menor de 6 y una P menor de 10 nanogramos sobre mililitros. En bajo riesgo, los pacientes se van a encontrar en una etapa clínica de T1 a T2A con un Gleason menor de 6 y una AP menor de 10 nanogramos sobre mililitros. En pacientes con riesgo intermedio, podemos encontrar a esos pacientes que se encuentran en etapa T2B a T2C con un Gleason de 7 y un antígeno prostático específico de 10 a 20 nanogramos sobre mililitros. En pacientes con riesgo alto son aquellos que podemos encontrar en etapa clínica T3A con un Gleason de 8 a 10 y un antígeno prostático específico mayor de 20 nanogramos sobre mililitros. Y un riesgo muy alto es aquellos pacientes que se encuentran en etapa clínica T3B a T4 con un Gleason de 8 a 10 y 4 cilindros en biopsia. Para las opciones de tratamiento es muy importante que tomemos en cuenta los grupos de riesgo, así como también la expectativa de vida. Esto nos va a dar un parteaguas para que nosotros podamos darle opciones de tratamiento al paciente. Prostatectomía radical. Este fue el primer tratamiento descrito para el cáncer de próstata. Este es el tratamiento de elección para pacientes con riesgo bajo a intermedio con una expectativa de vida mayor de 10 años. En la mayoría de los pacientes, este resulta un tratamiento curativo.
pero es necesario conocer las complicaciones que tiene la cirugía. Hay complicaciones tempranas y complicaciones tardías. Dentro de las complicaciones tempranas podemos encontrar sangrado, podemos encontrar infección de vías urinarias, infección de la herida, también podemos encontrar lesiones vasculares, lesiones nerviosas, trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. En cuanto a las tardías, la más temida por el paciente es la disfunción eréctil. Por esto es de suma importancia plantearle al paciente las opciones de tratamiento que tiene, cuáles son sus complicaciones, cuáles son los pros y los contras para que él pueda elegir el tratamiento con el cual él se sienta mejor. La linfadenectomía pélvica se utiliza tanto para el diagnóstico como para el tratamiento y también es muy importante para poder estadificar al paciente. Y esta pues se realiza cuando hay afección a ganglios. La radioterapia. Hay dos formas en las cuales podemos utilizar la radioterapia, ya sea en enfermedad localizada o enfermedad metastásica. En enfermedad localizada se utiliza con fines curativos y en metastásica con fines paliativos. En cuanto a enfermedad localizada, en el cual se utiliza la radioterapia como elección, son pacientes con riesgo muy bajo y con expectativa de vida mayor de 10 años. También existen dos modalidades, la radioterapia externa y la braquiterapia. La braquiterapia consiste en la colocación de implantes radioactivos, los cuales van directamente hacia la próstata y causan muerte de las células malignas. ¿Cómo realizar el seguimiento a los pacientes ya después del diagnóstico? Bueno, el antígeno prostático específico es un marcador muy importante para realizar el seguimiento al paciente. Después de una prostatectomía radical, se prevén cifras de 0.2 a 0.4 nanogramos sobre mililitros. Para pacientes que después de una prostatectomía radical no alcanzan estas cifras, entonces se considera como recurrente y tenemos que dar otras opciones de tratamiento, como son radioterapia más bloqueo androgénico o solamente bloqueo androgénico. El principal sitio de metástasis es el hueso. Por eso, el diagnóstico esencial o el diagnóstico principal es el gammagrama óseo. También podemos utilizar tomografía computarizada para ver lesiones viscerales y resonancia magnética para ver toda la región corporal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento angular que se va a utilizar en enfermedad metastásica es la terapia de bloqueo androgénica. Esta, lo que se quiere o el fin al que se quiere llegar es tener niveles hormonales de castración, o sea que la testosterona esté menor a 50 nanogramos sobre mililitros y el tratamiento regularmente dura 12 meses. Entrando al tratamiento hormonal, la finalidad de este va a ser generar una terapia de supresión androgénica. Para esta tenemos dos opciones. La primera opción es quirúrgica y la segunda es médica. En cuanto a la quirúrgica, esta se va a basar en una orquiectomía bilateral. Este es el estándar de oro para llegar a niveles de testosterona de castración en las primeras 24 horas, pero es la menos elegida debido a los aspectos psicológicos que puede generar en el paciente. En cuanto al tratamiento médico, vamos a encontrar fármacos como los antiandrogénicos, los agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas y también inhibidores de la síntesis de los andrógenos. En cuanto a la enfermedad metastásica, que es resistente a la castración, se pueden utilizar estrógenos a dosis altas. El más utilizado es el dietil-etilvestrol. Por último, les voy a hablar sobre la enfermedad resistente a la castración. Esta se va a caracterizar más que nada porque los niveles de testosterona siguen elevándose. ¿Y cómo vamos a saber esto? Bueno, esto va a ser evidenciado mediante el antígeno prostático específico, pero eso es muy importante tener un seguimiento con él. Vamos a tener 4 grupos de medicamentos. Vamos a tener quimioterapia citotóxica, también vamos a tener agentes bloqueadores de la producción de andrógenos, inmunoterapia y radionúclidos. Por último, es importante recalcar que en México el 40% de las personas son detectadas en un grado de metástasis. Entonces, generando mayor educación en salud en cuanto al cáncer de próstata,
podremos mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar su pronóstico. Espero el tema les haya sido de mucha ayuda. Gracias.